Buenas tardes, espero que hayan empezado muy bien la semana. Vamos a compartir nuestra oración. Hoy leemos un pasaje que está en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor. Jesús ante la multitud sube a la montaña, que siempre es un lugar que expresa una mayor cercanía con Dios, lugar de encuentro con Él. En particular en la memoria afectiva del pueblo de Israel está la imagen de Moisés subiendo a la montaña para tener su diálogo con Dios, Moisés que viene con las tablas de la ley, Moisés que finalmente concreta una alianza entre Dios y su pueblo. Lo escuchábamos en la primera lectura de la misa ayer, así en el capítulo 24 del libro del Éxodo. En esta situación Jesús sube a la montaña, se sienta, que es la postura que elegían los maestros cuando iban a enseñar algo. Entonces hay todo un entorno que a la gente le hace pensar en el encuentro con Dios, en la alianza, en la legislación, en lo que hay que aprender de lo que Dios puede enseñar, en este caso a través de Jesús. Comienza un discurso, un largo discurso que nos va a acompañar esta semana y parte de la próxima semana en el Evangelio según San Mateo, y empieza con estas bienaventuranzas que, a pesar de una apariencia primera que puede tener, tiene que ver más con situaciones que se eligen que con situaciones que se dan. El pobre no es bienaventurado porque le tocó vivir en la pobreza. El pobre es bienaventurado cuando es un pobre de espíritu, cuando confía en Dios y solo en Él. Una realidad que está muy presente en todas las Escrituras. Los pobres de Yahvé, los pobres de Dios son los que tienen toda su confianza puesta en Él. Y si nos detenemos un poquito en cada una de estas bienaventuranzas, además de la promesa, a los pobres les pertenece el reino, los afligidos que serán consolados, los pacientes que recibirán la tierra en herencia, con lo importante que es para Israel su propia tierra, la tierra que Dios les regaló y eligió para ellos. Los que tienen hambre y sed de justicia, los que son misericordiosos, los que tienen el corazón puro. Hay cosas que tienen más que ver con actitudes que se eligen que con situaciones que simplemente a uno le tocan vivir. Todas estas bienaventuranzas que como digo, vienen acompañadas de promesas. Los que son perseguidos por practicar la justicia, a ellos les pertenece el reino de los cielos, etc. Todas estas bienaventuranzas van a contrapelo de la sociedad, no solo de la sociedad que le tocó vivir a Jesús y a sus discípulos y a las multitudes que lo escuchaban, sino hasta el día de hoy. Los errores que cometemos y que cometen muchas veces hombres y mujeres en el mundo, creyendo que van a encontrar la felicidad en un lugar y no la encuentran. Las veces que buscando felicidad se encuentra lo contrario o se encuentra un rato de
algo bueno y después esa felicidad es como que se escabulle, se escapa de las manos. Jesús está dando la enseñanza que uno diría es clave, no solo para quienes lo escuchan con fe, sino para cualquier persona que pueda creer en la sabiduría de este maestro. ¿Dónde está la felicidad? Aquí está la felicidad, en la búsqueda de la justicia, en un corazón puro, en la capacidad de ser misericordiosos, en la capacidad de confiar en Dios y solo en Él, en la capacidad de tener paciencia. Bueno, todas estas cosas que ya las conocemos, las hemos escuchado muchas veces, pero que siempre nos cuesta, como quien dice, volver a abrazar. Se trata de reconocer las realidades que nos tocan vivir, se trata también de elegir dónde vamos a nosotros a buscar la felicidad según el criterio de Jesús o según otros criterios que a veces nos seducen el corazón. Creo que tenemos que pedirle con mucha insistencia a Jesús que este espíritu que animó su corazón para decir las bienaventuranzas anime también el nuestro, anime nuestras decisiones, nos haga descubrir una y otra vez que podemos optar por estos caminos que conducen a una verdadera felicidad. No es la felicidad inmediata, no es la felicidad que el mundo ofrece, como tampoco la alegría que Jesús le prometió a los discípulos, ni la paz que les da, que no es la del mundo. No es la felicidad inmediata, pero es el camino que conduce a una felicidad verdadera, estable, etc. Pidámosle ese espíritu que lo animó para poder seguir nosotros por este camino que Él hoy nos señala, en la medida en que, queriendo ser sus discípulos, descubrimos que Él es el paciente, Él es el misericordioso, Él es el que trabaja por la justicia, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que Jesús dice, las dice desde su propia experiencia, que se convierte en camino para los discípulos, se convierte en propuesta de un estilo de vida como el de Él. Pidámosle la fuerza de su espíritu para animarnos a seguirlo, para animarnos a tomar cada día decisiones que nos conduzcan más por este camino que es el de la misericordia, que es el de la paciencia, que es el de la verdadera felicidad, así como Jesús nos lo propone. Que el Señor los acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.